con esta plática hermosísima sobre la Santísima Virgen María de Guadalupe. Por favor, escuchen. Sigo oyendo murmullos, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias. Esta charla, esta plática, esta conferencia nos la va a dar nuestro padre Roberto Figueroa Méndez. El padre Roberto pertenece a la Arquidiócesis de Monterrey. Hermanas, por favor, aquí en México, obviamente. El padre tiene 21 años como sacerdote y ha servido en varias parroquias. Por ejemplo, en San Ignacio de Loyola, en San Judas Tadeo, Juan Pablo II, San Rafael Arcángel. Actualmente, el padre Roberto es párroco de la parroquia de San Pablo Apóstol. Él, gracias a Dios, también es coordinador de la Comisión del Clero en Monterrey. Está muy cerca con nuestro señor arzobispo Rogelio Cabrera, por quien oramos también. Es el asesor espiritual, gracias a Dios. Creo, si mal no recuerdo, está por aquí Pili, bueno, hace como un año es nuestro asesor en la Consecratio Mundi, gracias a Dios. Y además es director de estudios guadalupanos en Monterrey. Por favor, padre, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido. Le brindamos un aplauso al padre Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Ustedes son de Gualahuises? ¡Arriba Monterrey! Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto. Yo espero que al término de esta plática, de esta conferencia, no me vayan a decir como me sucedió en una ocasión, que me dijeron que ya terminando la conferencia es: Padre, te queremos. Ay, gracias, Padre, te queremos. Gracias, te queremos muy lejos de aquí. Vete, vaya, Padre. Espero que no me vayan a decir así, por favor, ¿verdad? Bien, pues me tocó una hora un poco difícil después de comer, cuando se va sentando la comida. Así es que miren, si se van a dormir, mejor salgan. Sí. Les doy permiso, no hay ningún problema, ¿verdad? El tema que vamos a ver en este momento es al encuentro de Santa María de Guadalupe. ¿Por qué al encuentro de Santa María de Guadalupe? Porque así como nos lo dijeron en la mañana, ella sale corriendo a la zona montañosa de Judea a encontrarse con su prima Santa Isabel. Ella salió en 1531 a la zona montañosa, nos encontramos precisamente en ese lugar, a la zona montañosa de México, aquí en el Cerro del Tepeyac, y sale a nuestro encuentro. Ella viene a nosotros, nosotros vamos también al encuentro de Santa María de Guadalupe. Ella viene hacia nosotros, nosotros vamos también hacia ella. Esta conferencia que la estamos empezando ahorita, la vamos a terminar como a las 7:30. Es una síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis de lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Bien, vamos a ponerlos un poquito en contexto. Ustedes, al salir de aquí de la Plaza Mariana, están viendo o vieron pues zapatería, restaurantes, tienditas, ¿qué más? Pozole, más cosas, ¿verdad? Más cosas. Había muchas tiendas aquí alrededor. No había eso en 1531, un poquito para adelante y un poquito para atrás. ¿Qué es lo que había todo alrededor? Un lago. Ese lago era muy grande, el lago de Texcoco. Esa es una foto del lago de Texcoco de 1531. Yo la tomé. Ay, padre, pero si se ve tan joven. Sí, yo la tomé en 1531. Usé mi dron y la tomé, ¿verdad?
Este es el lago de Texcoco y tenía 4 calzadas. Las calzadas, no la de Maús, esa es la del Evangelio, ¿verdad? Eran 4 calzadas porque los aztecas vivían en un islote en el centro del lago de Texcoco. Para unir la tierra firme con el islote, los aztecas lo que hicieron es levantar lodo de la tierra, poner unos tablones y así, endureciéndose esa tierra, se hacen las calzadas también con piedra. Así se unía tierra firme con el islote. Había 4 calzadas, la que más nos interesa es esta, que se le llamaba calzada del Tepeyac. ¿Por qué creen ustedes? Porque el cerro que está aquí se llama y se llama Tepeyac. Tepetl, náhuatl, Tepetl significa cerro, Yacac significa punta o nariz. ¿Por qué? Si ustedes salen de aquí y dirigen su mirada hacia el norte, se van a dar cuenta que hay una serie de cordilleras, una serie de montañitas. Bueno, pues viene esa serie de montañas y terminaban precisamente con el último cerrito llamado Tepeyac, que es Cerro Punta. Es como cuando tú vas a unas carreras y que ganaste por una nariz. ¿Por qué Cerro Punta o Cerro Nariz? Yacac, eso es lo que significa. Digo, yo hubiera ganado muy fácil, ¿no? Muy rápido, luego, ¿no? Tepeyac, Cerro Punta o Cerro Nariz. Y ya de ahí, del Cerro del Tepeyac, había una pequeña como barranca y después venía la calzada del Tepeyac para unirse con tierra firme. Esa nos interesa mucho porque esa es la que recorría Juan Diego todos los sábados y domingos. El sábado para ir a la catequesis, lo que llamamos ahora catecismo, y el domingo para ir a la misa. Así es que él venía a este lado norte, que es Tlatelolco. En el lado sur era Tenochtitlán. En Tenochtitlán es donde se celebraban los sacrificios humanos por excelencia. ¿En qué sentido? Había el templo mayor dedicado a Huitzilopochtli, que es el dios sol, y Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Son los 2 elementos fundamentales de la vida, el sol y el agua. Así es que era un templo dual. Fíjense, para consagrar ese templo, se dice que se ofrecieron como víctimas a más de 20,000 personas. Hay otras fuentes que dicen que llegó hasta 80,000. Imagínense día y noche sacrificando. Acuérdense ustedes cómo lo sacrificaban. Un sacerdote en una piedra de sacrificio agarraba a la víctima de un brazo, de otro brazo, de una pierna, de otra pierna, y un sacerdote con una piedra de obsidiana, más filosa que el bisturí de la actualidad, pegaba, abría, metía la mano, arrancaba el corazón y palpitando y chorreando de sangre, lo ofrecía a los 4 puntos cardinales. De ahí vienen los toreros. No es cierto. Pero sí los ofrecían a los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Después arrojaban a la víctima, o sea, ya la persona muerta, y quienes lo habían capturado en una guerra florida, quienes lo capturaban, ellos lo cachaban cuando caía del templo rodando, lo cachaban y se lo llevaban, ¿para qué? Para comérselo. Y eso del pozole es cierto, porque que no sepa tan gacho, ponían unas ollas grandes y ahí ponían a la víctima y se lo comían. No eran caníbales los aztecas, no eran caníbales. El caníbal es el que trae hambre. Traigo hambre. Ese es comer. Nunca comían a una persona muerta así nada más, o una persona viva. Solamente comían a una persona ofrecida en sacrificio. Solamente. Bien, pues ese es el contexto, más o menos. Los sacrificios humanos eran muy frecuentes. Cada vez que había un eclipse, tenía que haber un sacrificio. ¿Por qué? Porque para ellos la luna se estaba comiendo el sol. Cuando el sol se ponía rojo, ya en el poniente, cuando se ponía rojo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque creían que la luna y las estrellas, que eran enemigos del sol,
habían flechado al sol y se estaba desangrando y no iba a salir. Para nosotros esto puede sonar, ay, ¿cómo creían eso los aztecas? Bueno, para nosotros ya en un mundo científico, pero antiguamente todo esto lo divinizaban y creían que así sucedía. Y si el sol no volvía a salir, se acababa la vida. Por eso había que alimentarlos con corazones y sangre, que era el alimento privilegiado para Huitzilopochtli. Bien, lo que sucedió en 1521, del 30 de mayo al 13 de agosto de 1521, a ver, ¿qué día es hoy? ¿Hoy qué día es? ¿Sí recuerdan ustedes qué día es hoy? ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra hoy? 100 años de la cuarta aparición de la Virgen María en Fátima. Porque no se apareció el 13 de agosto, fue el 19, porque es cuando atraparon a los niños para enjuiciarlos, los liberan el 15 y la Virgen se aparece el 19. O sea, hoy estamos celebrando los 100 años de la cuarta aparición. Bueno, eso fue un paréntesis. Así es que en 1521, el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés termina ya esta guerra, esa batalla de conquista, y el último emperador en caer fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, que significa el águila que habla. Cuau significa águila, Temoc que cae, el águila que cae. Bien, pues con Cuauhtémoc se termina. ¿Cómo mataron a Cuauhtémoc? Por eso de ahí viene Disneylandia. ¿Sí sabían? Hay mucha gente que viene a Estados Unidos, de ahí viene. ¿Por qué? Porque le pusieron fuego y dijo Mickey Mouse los pies. Mickey Mouse los pies. Tengo que decir esto para que no se me duerman, pues que no se me duerman. Mickey Mouse. Con Cuauhtémoc se acaba el imperio azteca. Con Cuauhtémoc se acaba, a mí no me gusta repetir las cosas, Con Cuauhtémoc se acaba el imperio azteca. Y empieza entonces, ahora sí, el dominio de los españoles con Hernán Cortés. Bien, eso en 1521. Nada más que no fueron solamente los españoles, sino también los tlaxcaltecas que se aliaron con Hernán Cortés, los huejotzingas, totonacas y otras comunidades indígenas que se aliaron a los españoles, atacaron y se desquitaron. Les arrancaban los brazos, los desollaban a los aztecas. ¿Por qué? Porque 100 años tú haciéndonos eso para tus sacrificios humanos, ahora viene la nuestra, se la cobraron. Hasta los mismos españoles se sorprendieron de lo que estaban haciendo estas poblaciones con los aztecas. Era una situación terrible. Además, para los aztecas, como los demás indígenas o los demás pobladores de esas tierras, los ídolos eran dioses. Los ídolos eran divinidades. Nosotros sabemos que no, pero ellos sí creían que esos ídolos eran dioses. Los templos representaban algo muy importante. Un templo, no me gusta repetir las cosas, Un templo significaba civilización. Tú construyes un templo y estás construyendo una. Tú destruyes un templo y estás destruyendo. Muy bien, ¿qué es lo que pidió Santa María de Guadalupe? ¿Que se construyera qué? O sea, una. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los españoles? Destruyeron sus ídolos. Para nosotros son ídolos, para ellos eran dioses. Destruyeron sus dioses. ¿Por qué? Ellos los veían como dioses, los españoles los veían como Satanás. Literalmente, como Satanás. Por eso los destruyeron y destruyeron los templos. Al destruir templos y al destruir ídolos, ¿qué es lo que viene? La Gran Depresión. Ya no hay razón para vivir. ¿Dónde vamos a ofrecer los sacrificios? ¿Qué es lo que le da razón y sentido a nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer si nuestros dioses ya no están, ya no existen, han sido destruidos? Es más, el sol sigue saliendo. No hay sacrificios y el sol sigue saliendo. No hay sacrificios y viene otra vez la lluvia como venía antes. Así es que
¿será cierto todo lo que nosotros habíamos creído? Y aparte, nuestros ancestros están en el infierno. Padre, pero los indígenas no sabían qué era el infierno. No te preocupes, los españoles se encargaban de explicarles qué era el infierno. El lugar de fuego, el lugar de perdición, el lugar de muerte. En 1523, Carlos V, alias el chocolatero. ¿Cómo se llama el chocolate? Carlos V, Carlos V. Cada vez que yo diga Carlos V, ustedes van a decir el chocolatero. Muy bien. Carlos V, alias él, envía 3 frailes. Acuérdense ustedes que ya venía un sacerdote con Hernán Cortés, que era Juan Díaz. Él celebraba misa, pero no era misionero, él era capellán del ejército. Pero Carlos V, alias él, manda a los 3 primeros evangelizadores. Eran franciscanos y eran de Bélgica. Juan Ahora, o sea, no de ahora, sino así se llama, apellida Juan Ahora, Juan de Tecto y Pedro de Gante. Pero Juan Ahora y Juan de Tecto mueren casi luego y solamente queda Pedro de Gante, que aprende el náhuatl y lo maneja bastante bien. Así es que en 1523 llegan esos 3. Y en 1524 llegan los primeros 12 frailes franciscanos. ¿Por qué primero si ya habían venido el año anterior? Porque fueron los enviados